Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Rubén Palacio. Bueno, me disculpo con ustedes porque al parecer tuvimos un error en la programación. Eh, Pensé que normalmente es a las 10 de la mañana, no a las 2 de la tarde. Entonces, a las 10 pues entramos común y corriente, no habían estudiantes, pero entonces ya solucionamos el problema. Muchas gracias por esperarme. Si todos me escuchan, por favor me lo escriben en el chat. Y entonces, la tutoría de hoy es sobre ejercicios que tienen que ver con las normas de seguridad y el código de reactivos para que trabajemos correctamente en el laboratorio. Recordemos que estos fueron los temas de la tutoría 4 de la primera sesión. Entonces, como hemos venido haciendo en las otras reuniones, primero les voy a hacer un pequeño repaso sobre las normas de seguridad que trabajamos ese día y luego les voy a proponer una serie de ejercicios para que los vamos resolviendo, los vamos discutiendo aquí. Entonces, recordemos que en el laboratorio, entonces lo que hemos trabajado es que debemos reconocer el equipo de laboratorio, cómo se utiliza, las unidades, etcétera, pero también hay unas normas de seguridad que están asociadas con la protección personal y otras con el correcto o la correcta utilización de los reactivos. Voy a ir un poquito rápido porque pronto se nos corta a los 40 minutos la charla. Entonces recordemos que en el laboratorio debemos trabajar con las gafas de seguridad, los guantes, la bata que debe ser de manga larga y lo más larga posible, y también debemos tener los pies cubiertos como se observa aquí. Recordemos también que en el laboratorio no debemos evitar ingresar implementos que no necesitemos para el trabajo en el laboratorio, porque esto nos obstaculiza la vista, el espacio para trabajar y también los podemos contaminar. Y luego, pues, esos químicos pueden ingresar a nuestro cuerpo, etc. Como lo observan aquí, recordemos que cuando hacemos una reacción o trabajamos con un reactivo químico, no debemos apuntar la boca del recipiente hacia nuestro cuerpo, sino que debe estar lo más alejado posible, ¿sí? No debemos probar los reactivos, no debemos colocarlos sobre la piel, no debemos olerlos, etcétera, ni saborearlos, nada de eso. No debemos correr en el laboratorio y en lo posible evitar transportar botellas que contengan reactivos por el laboratorio. Debemos en lo posible mantenerlos sobre las mesas donde está indicado que debemos trabajar con ellos. Bueno, recordemos también que hay unas normas de higiene, debemos lavar bien todos los recipientes antes y después de la práctica, y los desechos, ¿cierto? Tanto los líquidos, residuos líquidos como residuos sólidos, pues debemos procesarlos correctamente, nada debe ir por la poceta ni en cualquier recipiente para la basura sólida, sino que debemos clasificar los residuos y disponer de ellos correctamente. Recordemos que hay una gestión integral de residuos. Bueno, eso es como un pequeño repaso. También están entonces reconocer las salidas de emergencia, mantener ordenado todo el puesto, no comer, no ingerir bebidas ni licor, no fumar, etcétera. Luego recordemos que debemos utilizar bien el cuaderno de laboratorio donde debemos tener el diagrama de flujo, porque cuando vamos a trabajar en el laboratorio tenemos que conocer muy bien qué es lo que vamos a hacer, y en el cuaderno de laboratorio también debemos anotar todos los datos y todos los procedimientos que hacemos durante la práctica. Bueno, entonces recordemos que para trabajar en el laboratorio trabajamos o con los reactivos químicos, trabajamos con el sistema globalmente armonizado o el SGA, ¿sí? Que es un sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de químicos. Entonces recordemos que básicamente este es un sistema armonizado para clasificar los peligros, para clasificar los reactivos químicos, y que es armonizado porque lo que se busca es que todos los actores de la química trabajemos con las mismas normas, clasificando de la misma manera los reactivos químicos. Recordemos que esto afecta a quién. Esto afecta a la persona o la empresa que los produce, la empresa que los transporta o la transportadora, la empresa que los comercializa y nosotros que somos los que lo utilizamos. Entonces, en lo que se busca es que todos tengamos como una especie de lenguaje
universal con el cual identifiquemos un producto químico y lo clasifiquemos de la misma manera, ¿cierto? Entonces, eh, debemos clasificar y etiquetar los reactivos químicos y para esto debemos también comunicar los peligros, ¿cierto? Y cuando hablamos de peligros, abarcamos peligros que son para la salud, peligros físicos y peligros ambientales. Entonces, cuando ya hemos clasificado el peligro, debemos comunicarlo y para eso utilizamos lo que son las etiquetas, las fichas de datos de seguridad o FDS y unos símbolos. Entonces, hay dos elementos principales para el SGA. El primero son unos que tienen que ver con los criterios de clasificación, ¿cierto? Entonces vamos a estandarizar los peligros para la salud, peligros físicos y peligros ambientales. Y luego hay que comunicarlos. Entonces hay unos elementos de comunicación de peligros que lo vamos a hacer principalmente mediante las etiquetas que también son estandarizadas. Tenemos unos formatos que todos debemos utilizar de la misma manera y tenemos las fichas de datos de seguridad. Bueno, entonces en los elementos de las etiquetas debe haber un símbolo, una palabra de advertencia y una indicación de peligro. Entonces recordemos rápidamente cuáles eran esos símbolos que utilizábamos. Entonces utilizamos la llama sobre círculo, la bomba explotando, el de corrosión, ¿cierto? Que son dos tubos de ensayo, uno apuntando hacia la izquierda o vertiéndose hacia la izquierda, que cae sobre una superficie, y uno hacia la derecha, que se vierte sobre una mano, para indicar que puede ser también sobre el cuerpo humano. Botella de gas, la calavera con tibias cruzadas, el signo de exclamación, el del medio ambiente, que es un árbol sin hojas y un pez hacia arriba, y los que representan el peligro para la salud. Entonces, para representar esto utilizamos un pictograma, ¿cierto? Con el cual vamos a clasificar un peligro, nos va a indicar un peligro en un cierto reactivo químico. Entonces, este pictograma debe estar compuesto o es una composición gráfica que consta de un símbolo, unos bordes, un dibujo o color de fondo. Para el SGA, el sistema globalmente armonizado, utilizamos un rombo que está sobre uno de sus vértices. Estos bordes son de color rojo, el fondo es de color blanco y el símbolo está en el centro y es de color negro. Entonces aquí tenemos un pictograma que nos indica que el reactivo sobre el cual esté es un irritante cutáneo, ¿cierto? Entonces recordemos, hay peligros físicos donde está la bomba explotando, significa que es un producto químico que puede generar una explosión al contacto con una llama, con una chispa, con corriente eléctrica, etc. También tenemos la llama, que es un producto que entra fácilmente en combustión o en ignición, ¿cierto? Tenemos la llama con el círculo, que indica un producto químico que puede aumentar o avivar o agravar un incendio o una explosión. Tenemos el símbolo de la corrosión, ¿cierto? Que en este caso indica que son productos químicos corrosivos que pueden dañar o corroer, destruir superficies metálicas, etc. Y tenemos la bombona de gas que indica, o la botella de gas que indica que el químico que está ahí contenido está en estado gaseoso. Y algunos gases pueden no tener casi reactividad, otros pueden ser muy oxidantes, otros pueden causar explosiones. Entonces hay que tener cuidado con el tipo de gas que estemos trabajando. Tenemos los peligros para la salud, donde tenemos la calavera con tibias, que indica que es un producto que tiene efectos adversos sobre la salud, ¿cierto? Que puede ser tóxico, que puede causar náuseas, vómito, pérdida de conocimiento y en una exposición prolongada o importante, la muerte. Miren, observen que tenemos el símbolo de la corrosión o el pictograma de la corrosión tanto en peligros físicos como en los peligros para la salud. En este caso, ¿qué nos va a indicar? Que si este producto químico entra en contacto con la piel o los ojos, pues puede llevar a daños irreversibles en la piel, puede causar quemaduras, etc. Tenemos el símbolo de la exclamación para llamar la atención sobre productos químicos que tienen efectos adversos en altas dosis que pueden generar irritación en la vía nasal, en la nariz, en la garganta, en los ojos, etc. Bueno,
Y por último, el peligro para la salud, que son productos, como conversamos la vez anterior, productos que tienen efectos cancerígenos, mutagénicos, etcétera. Y por último, peligros para el medio ambiente, que son productos que, por ejemplo, al llegar al medio acuosos o al medio acuático, a un río, a una quebrada, a un lago, pueden matar los peces que allí se encuentran, los crustáceos, las plantas acuáticas, etcétera. Entonces, luego de haber llegado a esta parte, es muy importante recordarles que esto no es para generar miedo sobre los químicos, no es para que tengamos miedo de trabajar con los productos químicos, es simplemente para que los utilicemos de manera correcta y evitemos accidentes. Recordemos también que no es porque usted trabaje con un reactivo químico cancerígeno que a usted le va a dar cáncer. Eso depende de si usted respeta las normas de seguridad, si lo utiliza correctamente y, por ejemplo, si no lo utiliza frecuentemente. Bueno, entonces también teníamos la Convención para el Almacenamiento de Reactivos Químicos. Entonces teníamos que se almacenan reactivos químicos o están señalados con una banda roja si son reactivos químicos que pueden inflamarse fácilmente, que pueden entrar en combustión fácilmente. Tenemos los que son térmicamente inestables o que se pueden descomponer y estos o sufrir una descomposición exotérmica. Estos están representados por una banda donde las líneas son rojas, separada por líneas rojas y el fondo es blanco. Tenemos sustancias que son muy reactivas con el agua, que son representados por una banda de color gris o morado claro. Por ejemplo, el sodio metálico es muy reactivo con el agua, puede generar una explosión, entonces este tipo de reactivos químicos. Tenemos la banda amarilla para gases sólidos y líquidos que son comburentes, ¿cierto? Que pueden formar combustión. Tenemos la banda de color negro y blanco, mitad negra y mitad blanca, que son para reactivos corrosivos, ¿cierto? Y recuerden que corrosivos están para dos tipos de reactivos, los que pueden corroer las superficies, peligros físicos, y también corrosivos cuando pueden dañar la piel, los ojos, cuando entran en contacto con el cuerpo humano. Y también tenemos todas las sustancias que representan un peligro para la salud y el medio ambiente, están señaladas con una banda de color negro y cuadros en fondo blanco. Y por último tenemos las sustancias que suponen un peligro moderado para la salud humana, son de color verde. En general, todas las sustancias químicas pueden representar algún riesgo si nosotros no respetamos las medidas de seguridad, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las clases de peligros? Recordemos que habían toxicidad aguda, corrosión o irritación cutánea, lesiones oculares graves o irritaciones oculares, sensibilización respiratoria o cutánea, ¿cierto? Por ejemplo, una alergia si entra en contacto con la piel, mutagenicidad en células germinales, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, toxicidad específica. Algunos reactivos son muy tóxicos especialmente o muy dañinos para ciertos órganos, pero como les decía anteriormente, depende de qué tan expuesto usted esté a ese reactivo químico. Y también hay peligros por aspiración. Bueno, entonces, hay unas herramientas de comunicación de peligro, entonces es muy importante que siempre conozcamos el nombre del producto, quién lo sintetizó, quién lo comercializó. Debe tener una palabra de advertencia que me indica un peligro o un llamado de atención, me debe indicar un peligro, me debe indicar también unos consejos de prudencia que yo debo tener cuando estoy trabajando con ese reactivo químico y cómo lo debo almacenar. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una etiqueta. Recordemos que esto debe tener la identificación del producto, el nombre, la fórmula, el número CAS, que es el número que lo identifica, y recordemos que muchos reactivos químicos, por no decir que la mayoría, no vienen 100% puros, vienen en mezclas. Entonces es muy bueno conocer qué contiene ese recipiente, aparte del componente mayoritario. Entonces debe tener la palabra de advertencia, mire que hay una atención, ¿cierto? Al lado del pictograma, y un indicador de peligro. Me dice que tiene particular o que debo tener particular atención con una irritación ocular, una irritación cutánea y que me puede provocar una reacción alérgica. Mire que aquí hay algunas indicaciones o consejos de prudencia de que me debo proteger especialmente los ojos, que debo
lavarme luego de utilizarlo, ¿cierto? Que debo guardarlo, almacenarlo a una temperatura entre que no supere los 35 grados centígrados, etcétera. Observe que también me dice qué implementos de seguridad debo yo tener en el laboratorio para trabajar con este reactivo químico. Miren, los guantes, la bata y protegerme la cara con una careta. Que no debo comer, no debo ingerir alimentos y no debo fumar cuando estoy trabajando con este reactivo químico. Y por último, la identificación del proveedor. Entonces es bueno que un reactivo químico traiga una etiqueta con toda esta información o la máxima posible. Por último, habíamos conversado sobre las fichas de datos de seguridad o FDS, que me proporcionan una información completa sobre las sustancias para poder tener un control sobre ellas y cumplir con la reglamentación. Entonces recordemos que ahí teníamos nuevamente la identificación del producto, los peligros, qué otros componentes trae ese recipiente, qué primeros auxilios debo yo darle a una persona que tenga un accidente en presencia de este reactivo químico, qué debo tener en cuenta si está en un lugar donde se presente un incendio o qué debo hacer en el caso de que, por ejemplo, se tenga un derrame, se me quiebre la botella, se me derrame, etc. Cómo lo debo manipular, almacenar, qué protección debo utilizar, qué propiedades físicas y químicas tiene, cuál es la estabilidad de ese reactivo químico y su reactividad en presencia de otras sustancias. Bueno, y así sucesivamente, toda la información posible, cómo la debo transportar. Esto es muy importante porque usted envía un reactivo químico de una ciudad a otra, de un país a otro. No es lo mismo transportarlo por carretera, que en barco, que en avión. Entonces, todos esos cuidados que hay que tener. Bueno, entonces aquí, ¿cierto? Hay una información sobre lo que debe tener esa ficha de datos de seguridad, identificar la sustancia, por ejemplo, contener el número CAS. Recordemos que este número identifica a cada sustancia química o cada elemento y yo puedo encontrar información solo si no conozco, por ejemplo, el nombre exacto de la sustancia química con la que estoy trabajando, puede utilizar este número CAS y me da información y puede encontrar la información respectiva. Bueno, identificación de peligros, etcétera. Bueno, de esto ya habíamos conversado. Y recordemos entonces que hay un decreto, el 4741 del 2005, expedido por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que nos dice o que reglamenta sobre la prevención y el manejo de los residuos y los desechos peligrosos que se generan y que los debemos tratar bajo el modelo de gestión integral de los desechos o de gestión integral de un laboratorio, ¿cierto? No podemos simplemente verter los residuos en la poceta o en la basura normal porque hay que tratarlos con cuidado, ¿cierto? Para proteger el medio ambiente. Bueno, entonces, luego de este pequeño y rápido repaso, vamos a comenzar con los ejercicios. Entonces, vamos a utilizar la misma metodología que anteriormente. Ustedes van respondiendo en el chat y yo voy mirando las respuestas o si alguien quiere, le activamos el micrófono, van respondiendo y vamos discutiendo, ¿cierto? Sobre las dudas, sobre las respuestas correctas, las que no son correctas, ¿sí? Entonces, yo para cada pregunta les voy a dar entre 1 y 5 minutos para que las vayan respondiendo. Entonces, comencemos por el ejercicio 1, ¿cierto? Entonces, aquí hay varias preguntas. El primero, indique qué significa SGA. Entonces, lo pueden ir escribiendo en el chat y vamos discutiendo, ¿cierto? Muy bien, significa sistema globalmente armonizado. Luego, ¿cuáles son los elementos principales del SGA? Hay dos. Entonces, Santiago hace una pregunta de que si en la casa tiene hidróxido de hierro o hidróxido de cobre, ¿cómo hago para descartarlo, para desecharlo correctamente? Bueno, no sé cuál es la razón por la que la tenga en la casa, pero, por ejemplo, los compuestos de hierro o de cobre, sería bueno que usted se los entregara, por ejemplo, en el caso del hierro, a un reciclador, de pronto ellos saben qué hacer, ¿cierto? O lo mejor es dirigirse a un laboratorio, ¿sí? En una universidad o un laboratorio de una empresa, donde tengan cómo recoger
estos desechos y tratarlos correctamente o darles algún uso, ¿cierto? Pero el hierro y el cobre, como son tan utilizados, de pronto algún reciclador se los puede llevar, sí, pero si no, lo mejor es recurrir a un laboratorio de una universidad o de investigación para que ellos lo desechen con los desechos de ellos y se lo pueden recoger, ¿sí? Pero normalmente el hierro y el cobre no son muy peligrosos, ¿sí? Pero es bueno que se lo entregue a una persona que conozca. No sé, Santiago, si le respondí su pregunta o si tiene otra, ¿sí? Porque estos laboratorios tienen cómo manejar los residuos sólidos. Bueno, ¿cuáles son los elementos del SGA? ¿Cuáles son los elementos principales del SGA? Entonces recordemos, aquí me dicen, ¿cierto? Sí, aquí colocan identificar el producto y las indicaciones de peligro. Sí, digamos lo que hay que clasificar el peligro, ¿cierto? Clasificar qué peligro, sí, muy bien, Santiago, o Santa Fire, no sé cuál es el nombre, muy bien, clasificarlo, ¿cierto? Es decir, si es un peligro para la salud, físico para el medio ambiente y comunicarlo, ¿mediante qué? Etiquetas, fichas de datos de seguridad. Muy bien. Bueno, indique qué significa FDS. ¿Qué significa FDS? Muy bien, fichas de datos de seguridad, ¿sí? Y luego, diga 2 herramientas de comunicación de peligros. Ya las mencionamos, ¿cierto? Ya mencionamos algunas. 2 herramientas de comunicación de peligros. Los pictogramas son un elemento que se utiliza, ¿sí? Pero aquí podemos tener que, recordemos, las etiquetas, ¿sí? Y las fichas de datos de seguridad, ¿sí? Entonces, en las etiquetas debe ir el pictograma. Bueno, ahora pasemos al ejercicio 2, ¿sí? Indique el nombre y describa brevemente, ¿sí? ¿Qué peligros indican los siguientes símbolos? Muy bien, Gustavo, ¿sí? Sí, entonces el primero, ¿cierto? Calavera con tibias cruzadas, ¿representa qué? Un peligro para la salud. Muy bien. El segundo, corrosivo. Muy bien, Lisette. Está muy bien. Sí, excelente. Muy bien, Gustavo. Lisette. Dañino para el medio ambiente. Muy bien, ¿cierto? Entonces, eh, la primera era calavera y tibias cruzadas, ¿sí? Que representa problemas para la salud, tóxicos o tienen efectos adversos para la salud humana, pueden causar vómitos, pérdida del conocimiento, etc. El segundo es corrosión, muy bien también, los que respondieron. Y recordemos que corrosión se utiliza para peligros físicos y para peligros a la salud. En los físicos son corrosivos porque atacan superficies, destruyen metales, y peligros para la salud en el mismo sentido son corrosivos, pueden causar quemaduras, daños irreversibles en la piel y los ojos, ¿sí? Y en el tercero también veo que contestaron casi todos bien, son dañinos para, pues el nombre es medio ambiente, es para representar un peligro para el medio ambiente y que tiene efectos nefastos en organismos en el medio acuático. Muy bien. Entonces, en general, los que respondieron bien.
Bueno, entonces vamos ahora al ejercicio 3, ¿cierto? Las sustancias químicas pueden entrar en el cuerpo humano a través de los siguientes procesos, excepto ¿cuál? Excepto significa que hay uno que no, por el cual las sustancias químicas no ingresan al cuerpo humano. Entonces, vamos a dar entre 1 y 3 minutos para que vayan respondiendo. Lisette, Gustavo, Carlos, muy bien. ¿Sí? Entonces Gustavo me pregunta, Gustavo respondió bien, pero pregunta que si se dice absorción o adsorción. Las dos son correctas, las dos representan procesos diferentes, ¿sí? Entonces, la respuesta aquí, que veo que los que han respondido respondieron bien, ¿cuál por cuál no puede ingresar una sustancia química al cuerpo, al interior del cuerpo? Entonces, muy bien los que respondieron, la de adsorción en la piel. Entonces, les voy a mostrar, recordemos que por inhalación, bueno, porque hay sustancias que liberan vapores, ¿sí? O que son muy volátiles, o cuando estoy haciendo una reacción química se liberan vapores, gases, entonces por inhalación. Por ingestión, si yo la ingiero, me la pongo en la boca, la mastico, me la trago, etcétera. Y por absorción cutánea quiere decir que la aplico sobre la piel y ella va penetrando a las capas internas de la piel, inclusive algunas, si es muy fuerte, muy corrosiva, pues, y es muy importante el contacto, pues podría atravesar la piel y llegar a otros órganos. Entonces muy bien, no puede ingresar al cuerpo por absorción de la piel, entonces les voy a decir, ya le voy a responder Santiago, ¿qué es absorción y qué es adsorción? Este es un dibujito simple. Absorción es que sea, que llegue hasta el interior de. Y adsorción es que se queda a nivel de la superficie, no ingresa en, ¿sí? No sé si ustedes han visto en internet, es muy común que encuentren un dibujito de un señor que se está tragando la torta o está ingiriendo la torta. Eso sería absorción porque la va a absorber, se la va a tragar, va a llegar al estómago, etc. Y adsorción es que se la pongan en la cara, ¿cierto? Entonces, adsorción, sí, adsorción es como que se pega, se adhiere, se queda en la superficie, ¿cierto? En la parte más externa sobre la superficie de la piel, por ejemplo. Pero absorción es que llegue al interior de. ¿Listo? Bueno, Santiago me pregunta, ¿y el mercurio? ¿Cómo se desecha el mercurio? Ahí les quiero hacer un llamado de atención a todos, porque el mercurio es altamente tóxico, ¿cierto? Aun cuando se lo pone sobre la piel, puede penetrar. El mercurio interactúa fuertemente con los tejidos grasos. Entonces en algunas ocasiones puede penetrar por los poros de la piel, etcétera, ¿cierto? O si usted lo está manipulando y se toca la cara, se toca la boca, se toca los ojos, pues va a ingresar muy fácilmente, ¿cierto? Entonces, el mercurio es muy peligroso porque tiene una particularidad muy importante y es que tiene mucha afinidad por el tejido graso y se puede acumular, por ejemplo, muy fácilmente en el cerebro. Entonces es cancerígeno, etcétera, puede causar daños graves. Entonces, lo mejor que usted puede hacer para desechar el mercurio es no tocarlo, ponerse guantes y eso sí, llevarlo. Recordemos también que el mercurio pasa fácilmente a estado, pues puede inhalar los vapores. Entonces, lo que yo le recomiendo si tienen mercurio en la casa es que lo lleven bien tapado, sin tocarlo con la mano, lo lleven a un laboratorio especializado para que ellos lo descarten, ¿sí? No lo vayan a botar a la basura, ni lo tiren por el desagüe, porque nos contaminan el agua. Entonces, lo mejor es que lo lleven a un laboratorio para que lo traten correctamente, ¿sí? Bueno, ahora vamos al ejercicio 4, ¿cierto? El pictograma, hay una línea en blanco, ahí va la palabra que es, indica que el recipiente contiene una sustancia explosiva. Entonces deben seleccionar una de estas opciones, cuál representa una sustancia explosiva. Sí, Gustavo, muy bien. Tiene efectos residuales en los organismos, tiene muchos efectos negativos en todo lo que tiene que ver
con animales porque, como les digo, tiene mucha afinidad por el tejido graso. Entonces, se puede bioacumular fácilmente y causar muchos daños. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bueno, están respondiendo, ¿sí? Santiago, Gustavo. Esperemos un momento que a otros también respondan, ¿cierto? ¿Qué pictograma representa una sustancia explosiva? Bueno, Sunfire, no. La A no. Bueno, entonces, Gustavo, la A no. ¿No? Lisset, no. La C tampoco. Bueno, ahí veo que algunos respondieron bien, otros, Santiago, Gustavo, están bien, ¿sí? Los otros se están equivocando, ¿sí? Entonces, la respuesta es ninguna de las anteriores. Recordemos que una sustancia explosiva se representa por una bomba que está explotando, ¿sí? Entonces en este caso, la respuesta que iría aquí es ninguna de las anteriores, porque recordemos que una llama sobre un círculo indica una sustancia que puede avivar, incrementar un fuego o una explosión, ¿cierto? La llama representa una sustancia que entra fácilmente en combustión, que genera combustión, y el cilindro de gas, pues para representar que lo que está al interior de ese cilindro, de esa botella, es una sustancia en estado gaseoso. En este caso, la respuesta sería ninguna de las anteriores porque una sustancia explosiva es por una bomba explotando. Pregunta 5. Aparear los siguientes pictogramas con su respectivo significado. Entonces tiene 3 pictogramas y 3 palabras que son el nombre. Entonces ustedes deben aparearlo correctamente. Ya ahí le dan unas opciones de respuesta. Ustedes seleccionan la correcta. Lisset, bueno, Lisset ya nos está respondiendo. Gas comprimido, corrosivo, tóxico. El 1 es gas comprimido, el 2 es corrosivo, el 3 es tóxico. Veo que Carol, Gustavo también están de acuerdo con la respuesta A, ¿sí? Sí, muy bien, ¿cierto? Recordemos que esto es un cilindro, más o menos, ¿cierto? Representa que tiene al interior un gas, ¿cierto? Un gas comprimido, ¿cierto? Que está a alta presión. Corrosivo, ¿cierto? Los dos tubos de ensayo, uno vertiéndose sobre una superficie y otro sobre una mano, ¿sí? Y tóxico, la calavera con tibias. Entonces, muy bien, la respuesta es la A. Entonces, veo que la mayoría respondieron bien. Listo. Ahora la pregunta 6. ¿Cuál de los siguientes símbolos advierte que la sustancia puede causar quemaduras químicas? Bueno, veo que Carlos Sanfire responden que la B. Vamos a ver qué más dicen los otros. Lisset la A. Sanfire cambió de opinión. La C.
Carol, la A. Bueno, veo que ahí tienen más dudas, ¿cierto? ¿Cuál puede causar quemaduras químicas? Una sustancia, por ejemplo, que sea corrosiva, ¿cierto? Entonces, los que respondieron la C está bien, ¿cierto? Porque ahí está la para sustancias corrosivas que recuerden que pueden corroer una superficie o la piel, los ojos, etcétera, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de una sustancia que es corrosiva, por ejemplo, un ácido fuerte, una base fuerte o que esté muy concentrado, ¿cierto? Ese tipo de sustancias pueden causar quemaduras, son corrosivas, pueden causar quemaduras graves sobre la piel. Entonces, la respuesta sería la C, que me indica que es la 2. ¿Sí? Por último, entonces tenemos la pregunta 7. ¿Cuáles de los siguientes materiales de protección personal se utilizan frecuentemente en el laboratorio? Bueno, respondieron la D, Sunfire, pero si hablamos de uno, pues la bata. ¿Cómo así que si hablamos de la uno? No sé si nos puede aclarar la pregunta, pero si hablamos de la uno, la bata. ¿Cómo así? Entonces, ¿cuáles de los siguientes? Bueno, ahí Carlos dice si es frecuente sería la bata, los demás son para algunas prácticas. Bueno, no. Estrictamente nosotros en el laboratorio debemos trabajar con bata de laboratorio, gafas de seguridad y guantes. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería todas las anteriores. No es que para unas prácticas, recordemos que usted puede estar trabajando con poca cantidad de reactivos, reactivos que no son muy peligrosos, pero usted nunca sabe cuándo se le va a quebrar un beaker, cuando otro compañero que esté haciendo otro procedimiento va a tener un accidente o va a liberar un gas, simplemente no un accidente, sino que hace una reacción donde se libera un gas y usted no sabe porque usted estaba haciendo otra parte de la práctica o una diferente. Entonces, en el laboratorio, siempre que estemos en un espacio de laboratorio, debemos utilizar la bata, los guantes, las gafas de seguridad. Y muy seguramente, con la emergencia sanitaria que tenemos actualmente, se nos va a exigir que trabajemos siempre con el tapabocas. En algunos laboratorios ya se estaba utilizando, ahora seguramente va a ser obligatorio, ¿cierto? Entonces, siempre que ingresen a un espacio de un laboratorio, siempre mínimo lleven las gafas, la bata y los guantes. Mire, muchas veces usted cree que las mesas del laboratorio están limpias, pero usted no sabe cómo las limpiaron, cuándo las limpiaron o que algo quedó, se derramó y nadie se dio cuenta o no lo limpiaron bien. Entonces usted lo toca y se puede quemar, bueno, puede tener una reacción alérgica. Entonces en un laboratorio siempre debemos trabajar con guantes, bata de laboratorio, gafas de seguridad. Y como les digo, muy seguramente a partir de ahora, cuando regresemos a los laboratorios, vamos a trabajar todos con tapabocas. Entonces la respuesta a esta pregunta es todas las anteriores. ¿Cuáles son los materiales de protección personal frecuentemente utilizados en el laboratorio? ¿Cierto? Esas tres. ¿Sí? Entonces, bueno, espero que les haya aclarado. Entonces, muchas gracias. Esto era todo. Espero que les haya sido útil la información, los ejercicios que hicimos y que les vaya muy bien en el examen de las Olimpiadas, que se motiven a estudiar química. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión. ¿Sí? Hasta luego y muchas gracias por la asistencia.